Radio, la jurisprudencia está en el aire. Esa la dijo Manzano en una ocasión y le hemos hecho alguna modificación y ya yo creo que está, ¿verdad? La has mejorado. La has mejorado. Señores, le hablábamos al principio que tenemos en el día de hoy una invitada muy especial para nosotros, amiga de este programa y que va a estar como talento invitado tanto este sábado y el sábado que viene. ¿Usted viene el sábado que viene? El que sigue. El que sigue, perfecto. Pero no, queríamos pues enterar por lo menos mínimamente de quién se trata. Es Lauren Vargas, egresada summa cum laude de la licenciatura en Derecho de nuestra Universidad Católica Santo Domingo, recibiendo la distinción de realizar el discurso de graduación en su promoción. Continuó sus estudios en la Universidad APEC con la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal y luego en la Pontificia Universidad Católica Santo Domingo, Pucamaima, con la maestría en Derecho de los Negocios Corporativos. Otros estudios adicionales en Gestión de Riesgos y Compliance. Es docente universitaria en Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC y en la Universidad Católica Santo Domingo. Actualmente se desempeña como gerente legal corporativa con más de 12 años de experiencia en el área corporativa y regulatoria. Bienvenida, Lauren Vargas. Bueno, aplaudamos todos, pues. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes a debatir todos estos temas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Manzano trae en agenda el tema del código del proyecto, ¿verdad? Que ya pasó por el Senado y que no es el nuevo Código Penal. En un momento lo dijimos, que ya ese debiera tal vez en su momento volverse a revisar, pero revisarse nuevamente sería retrasar, ¿verdad? Lo que sería la promulgación del mismo. Según hemos estado identificando, el ánimo que existió hace unos días en el Senado para que este proyecto fuera aprobado, se ha transmitido o se ha proyectado aparentemente hacia la Cámara de Diputados, donde también pues se quiere pasar la pieza con la misma celeridad que se hizo en el Senado de la República. Sin embargo, volvemos a sentir grupos fijando posiciones, haciendo críticas respecto del mismo, muy especialmente uno de ellos en cuanto a lo que son las 3 causales, pues que va a pasar nuevamente con ellas, ya si algunos grupos feministas levantaron sus voces, yo creo que eso va a continuar de una u otra forma. En este mismo programa incluso se analizó en una ocasión de que el tema del aborto pudiera ser tratado en una ley especial con el objetivo de dar curso al proyecto y que se viera lo menos incidentado posible, y todas estas cuestiones pues ya comienzan a surgir esperando de una u otra forma que no lesionen y no impidan que la pieza pues pudiera seguir avanzando. Mira, lo cierto es, tienes toda razón, Gustavo, y la parte crítica es que tenemos una pieza legislativa que enjuicia las conductas criminales muy atrasado. Es decir, las formas de comisión de delitos que se hacen actualmente. Que en su momento estuvo actualizado y claro, ahora. Pero yo hablo del actual. Del actual, ok. Del actual estamos hablando de una legislación de 1845 claro. Que se estuvo en vigencia en francés en República Dominicana, ¿verdad? Cuando se hizo la independencia. Y se hizo una localización, adecuación y traducción en el 1884. Yo dije, bueno, ya Manzano tiene una posición crítica en cuanto al proyecto nuevo de esa magnitud. Yo dije, bueno, pues no, sí, pero la posición sigue siendo crítica. Mira qué es lo que pasa, que debemos de partir de que cualquier instrumento, aún estando en desuso, porque es una legislación del 2011, de un código tipo que se tomó, ¿verdad?, casi es un modelo francés, español y alemán. Eso fue como un híbrido. Pero ¿qué pasa? Que ciertamente hay cosas que revisar en este nuevo texto. Pero esas revisiones las hicimos en el 2016, de que debían de revisarse esas críticas a ese nuevo texto. 8 años. Hace 10 años. Es decir, que salió el texto y a los 2 años, 8 años de las revisiones y de las críticas que había que hacerse urgente en el periodo de vacatius legis que estaba en vigencia. Pero esas observaciones no se integraron. Y son casi, ¿qué te digo? Casi 120 observaciones. Pero yo te diría, yo prefiero que aprueben el código como está y ir haciendo las transformaciones en el camino que dejar un instrumento como que quedarnos con lo que tenemos actualmente, que al final no nos está funcionando. Claro, imagínate, mira, no tenemos
forma, no tenemos parte general en el actual código. Es decir, no tenemos forma de definir quién es un autor de un crimen. Aquí tenemos el autor mediato, es decir, el que se vale por otro, el autor instigador, el que instiga a otro, y vemos la forma de participación del delito. Ahora solamente tenemos autoría material, autoría intelectual y el cómplice. Allí tenemos la autoría, pero hay diferentes formas de cómo se participa en el delito, ya sea a través de la complicidad, del cohecho, la estructura del cooperador necesario, los regímenes de autoría, para que los radioescuchas tengan una idea. Si 5 personas van a atracar un banco, los 5 son considerados todos como autor. Sí. Y su contribución en el delito, una con respecto a la otra, es menor. Entran a través de la asociación, conectados con otros tipos. Claro, y ahí todos reciben la misma pena. Eso es grave, porque hay personas que simplemente cooperan con manejar, por ejemplo. Y la pena debe de ser adecuada al comportamiento típico que hiciste. Pero ¿qué pasa? Ahí hay, y me voy a focalizar hoy en el artículo 14, que es el que más ha estado dando, inclusive ha estado dando más que las causales. Y es la exención de la responsabilidad del Estado Dominicano, el Distrito Nacional, el Ayuntamiento, las iglesias y los partidos políticos. Fíjate que este nuevo código trae un nuevo sujeto procesal que el actual código no lo contempla, que es la responsabilidad a las personas morales. Y crea una exención sobre estas personas. Y ha habido un ente crítico. Y miren, yo voy a decir mi posición respecto a eso. Yo creo que el Estado Dominicano no puede ser sujeto de derecho penal. Eso está claro. Pero ningún ente regulatorio de supervisión. Es decir, voy a poner ejemplo así, la Superintendencia de Bancos, de Valores, de Electricidad, etcétera. Como son órganos de regulación, no le puedes poner, a pesar de que tengan personalidades jurídicas dadas por ley, no le puedes poner sanción penal. Pero tampoco le puedes poner sanción penal al Estado en cuanto a los ministerios se administran, porque también son entes regulatorios. Ahora, donde está mi tema de contraste es que con ese código no había la ley de alianza público-privada. Y esos son entes de productividad que se les cedió para que el Estado, conjuntamente con personas privadas, hagan explotación de actividades comerciales. Eso lo que quiere decir es que no se puede extender y hay que crear un párrafo en ese apartado donde se diga que cuando el Estado haga operaciones comerciales o compita o sea accionista, por ejemplo con las sedes, que es accionista y hay partes accionistas privados, les extienda el Estado Dominicano una extensión. Si no se hace, bueno, pues cuando integremos alguna nueva composición de la Suprema Corte de Justicia tendría que delimitar el alcance de esta protección o inmunidad o exención. Los partidos políticos deberían estar exentos. A mi juicio particular, si tomamos por ejemplo España lo entró, lo sacó, lo entró, lo sacó y lo sacó. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos políticos son la base sistemática de la democracia. Lo que debes de castigar o debe de ser son los funcionarios que están ahí, los quienes administren mal. Y no dejarlo exento de si son operaciones de lavado y de tal, pero hacerlo sujeto de derecho penal limitaría y debilitaría, por lo menos un pensamiento crítico de ahora. La responsabilidad de penal conllevaría que los partidos políticos estén en una situación jurídica siempre de carácter penal y eso debilitaría el sistema de partido y nuestra democracia de alguna u otra manera está secuestrada, perdón, es una palabra muy, muy fuerte, está cimentada en definitiva en sus células más pequeñas que son los partidos políticos. No se puede llegar a ser senador, representante y esto sino a través de los partidos políticos o los movimientos políticos. Ahora queda las iglesias. Yo quiero en esto ser bastante enfático porque ahorita salgo mañana criticado por ese tema, pero ciertamente yo hablo no de la iglesia como ideología, de la cual soy muy respetuoso y muy fiel creyente de que las personas deben de congregarse. Yo estoy hablando de la persona jurídica que le integra la asociación sin fines de lucro que la integra. No puedes crear una excepción a esa institución jurídica que está ahí.
Por ejemplo, ¿se han procesado iglesias en República Dominicana? Claro que sí. Hay procesos, en esos procesos políticos, creo que en el caso Coral hay una pastora y hay 2 organizaciones sin fines de lucro que son iglesias que están siendo procesadas. Te hago, Si usted, te hago una aclaración. Te hago una aclaración. no va a ser aclaración. Voy a que no va a ser aclaración. Mercedes, Ah. mira, apúntalo. Míralo ahí. Pero te incomodes, porque tú pierdes la paciencia. Sé por dónde vienes, papá. Fíjate lo que pasa. A un feligrés, tú le hablas de iglesia y le hablas de Cristo, de esa unión entre Cristo y los feligreses, donde quieran que se encuentren. En cualquier lugar se hace iglesia. Entonces, es como un término sagrado, ¿verdad? Entonces, si tú le dices, mira, la fundación o la asociación que sostiene determinada iglesia, entonces, ves que te estoy ayudando, ves, que estaba prejuiciado con tu hermano, estaba prejuiciado, entonces no siempre yo te ataco, entonces tú decís, mira, la asociación, tengo que protegerme. Sí. Ok, pero te está ayudando, está aclarando. Entonces, cuando tú le hablas de iglesia, le hablas de ese término sagrado en donde Cristo con su feligreses se reúne en cualquier sitio, hasta en un monte, ¿entiendes? Se hace iglesia en cualquier lugar, pero entonces si tú le dices, mira, la fundación, la asociación, que tiene personalidad jurídica, que tiene capacidad, que sostiene y da la cara por esa iglesia que se llama de una u otra forma, entonces tal vez no te ataquen tanto. Pero si tú hablas de iglesia... No, por eso sí, es bueno, gracias. Sí. Dale, míralo ahí. Ya no voy a hacer ese prejuicio. Sí. Hemos coincidido en 2 ideas, pero para cerrar quizás el punto, ya pasar con los comentarios de ustedes, que resultarían interesantes, lo cierto es que el artículo 31, pues que es el que me llega a la mente ahora mismo, y el código francés, existe un régimen de responsabilidad de personas morales. Y ese particularmente debe de estar exento. ¿Qué pasa con los ayuntamientos, el Distrito Nacional? Los ayuntamientos, pese a que son órganos regulatorios, debe de crearse una excepción. Y si violan las normas de ornato, y si el concejal y los miembros del concejales, a través de los regidores y el alcalde, omiten leyes de medio ambiente, omiten las directrices, los llamados delitos penales de 5ª generación de carácter normativo, es decir, aquellos que para reforzar son delitos raros porque su capacidad de prohibición o lo que protegen es el cumplimiento de una norma, cuando todo el código que tenemos aquí es simplemente protege o un bien, la propiedad, la vida, no protege el cumplimiento de una norma. Entonces ese tipo de delitos de carácter complejo de 5ª generación, en la 4ª velocidad de derecho penal de Silva Sánchez dice, yo no puedo dejar a los ayuntamientos, sino si la Cámara de Cuentas en un código penal reforzado le dice, mire, usted tiene que resolver estas cuentas, mire, medio ambiente, usted no puede hacer esto. Entonces la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe de ser integrado. Tiene un avance este código, claro, prevé la responsabilidad de las personas morales cuando hay grupos económicos que su filial está aquí, pero la matriz está en el extranjero. Cuando son grupos económicos y no se sabe quién es el dueño. Cuando se disuelven. Cuando las personas morales pueden ser una autorresponsabilidad penal, es decir, la autonomía de ella, sancionarla sin que yo pueda identificar a la persona física. Heteroresponsabilidad de las personas morales cuando puedo identificar a la persona física que se beneficia directamente, pero también rompo el principio de personalidad de la pena y le atribuyo un hecho a la persona moral también, heteroresponsabilidad. Y así podemos seguir diciendo todo el avance de la regulación de la pena, de cómo se estructura, de cómo se evalúa. Que tenemos críticas, sí. Por ejemplo, las circunstancias agravantes generales, y eso ahí quiero llamar la atención al ¿qué son las generales? Las que se proveen para todos los tipos penales del código. Es decir, tienes el uso de antifaz, el delito se comete contra una víctima vulnerable, un anciano, un niño, etcétera. Se clasifican las circunstancias agravantes por modo, lugar y tiempo y la víctima de la ejecución. Esas son generales a todos los delitos. Las especiales son que cada delito en particular tiene un agravante especial para ese delito, pero no tiene la pena cómo se va a agravar. Es decir, que no si conecta el juez con la sanción. No conecta con la sanción. Si el juez al momento la comprueba, el uso de un antifaz, un arma, ya sea legal o no, no va a tener la forma de cómo agravarla porque no lo dice el código. Para tenerte una idea de cosas que deben de ser mejoradas, la descripción de las sanciones, de la pena
a las personas morales si se van a disolver. La misma participación de la responsabilidad de lo que acabo de decir. El Estado Dominicano, cuando adoptó este código, no existían las alianzas público-privadas, sino la capitalización, que fue el régimen donde se inyectaba dinero a las instituciones públicas y se permitía. Eso ya pasó de moda. Ahora, la nueva forma de desmantelar el Estado es a través de la alianza público-privada. Y ahí se está regalando el Estado. Bueno, pero ¿por qué extenderle la responsabilidad, la exención de responsabilidad penal a este tipo de empresas? Porque el Estado ciertamente se convierte en un botín. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que se traga el 90% del presupuesto en salario y todas esas personas operando necesitan bienes y servicios, y ahí vienen las contrataciones públicas, que en vez de estar tercerizadas a través de empresas, el Estado compra de manera directa, y ahí es que está el gran botín. Desde que se tercericen las cárceles, las empresas comiencen a vender, inclusive si ya son responsables penalmente, yo no dudo, óigame bien, aportan más. Solo 10 empresas aportan el 60% de todos los ingresos de los impuestos. Tienen propiedades mucho más que las personas físicas. Tienen mayor capacidad económica y mayor capacidad de contribución. No dudo que en varios años, quizás yo no lo vea, pero mis hijos sí, en algún momento una empresa pueda ser inclusive senadora o postularse a presidente. No lo veo irrazonable como Von Lid vio razonable en la creación del tipo en el 1920 la posibilidad de que fuesen penalmente responsables. No lo veo muy lejos eso. Bueno, seguimos con los comentarios después de la pausa. De regreso en Legal Radio. Y esta vez, pues, yo sé que esto va a ser un tema que va a durar unos cuantos días, unas cuantas semanas, que es el tema de la modificación al código. Sí, ciertamente. El código tiene mucha tela por donde cortar. Ahora, algo de lo que se mencionaba antes es que estábamos deseosos de llegar a esta etapa. Por lo menos de una etapa en donde vemos que tenemos un avance, un interés real de querer tener una promulgación, de tener un nuevo código, de avanzar un poquito más allá de las críticas, porque era algo de lo mismo que mencionaban anteriormente. Críticas, el código perfecto no lo vamos a tener como tal, pero es necesario un nuevo código. Yo creo que la sociedad, el ente jurídico como tal, le urge tener un nuevo ordenamiento jurídico para todos los ilícitos nuevos que se han representado. Que ciertamente desde la primera concepción de este proyecto de código se han avanzado y han surgido otras cosas que están fuera de este ordenamiento, es cierto, pero que como estamos ahora es mucho peor. Entonces, realmente yo soy abanderada de dar ese paso, de continuar e ir haciendo nuestros arreglos en la marcha, de tener otras leyes especiales que puedan ir regulando elementos que se hayan quedado fuera, que todavía hay cambios que ciertamente se le pueden hacer sus ajustes, pero que no nos quedemos nuevamente atascados por querer tenerlo todo perfecto en este nuevo código. Realmente... esa visión, es que sí, debe de ser así, no debe de ser el código perfecto. Tal vez no debe ser así, pero lamentablemente, a partir del retraso que hemos tenido, lo único visible, la luz en el túnel que vemos es la que plantea. Es decir, vamos a aprobar el código tal y como está y vamos a ir resolviendo, como dijiste, Manzano, el tema de esa carga, irla acomodando en la medida que vamos avanzando a través de leyes que puedan ir modificando el código. No es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal hubiese sido que en su momento se aprobara como tal, con esas 120 recomendaciones que recuerdo que nuestro amigo y hermano Ricardo Nieves y mentor participó de manera directa en esas recomendaciones, y como se le hizo caso omiso en esa ocasión, dijo que no participaba más. Entonces, tú tener, por ejemplo, al cerebro mejor amueblado en materia de teoría del delito, que lo tenemos en él, en nuestro país, que conversar con él sobre el tema es ¿verdad? Es un banquete que tú te das y tú sabes y conectas con él, Manzano, también como estás preparado en el tema, y tú ocupar el espacio de ese ser humano y que hiciera sus aportes y que en el día de hoy nosotros no podamos ver ni siquiera un avance en ese sentido, es un poquito penoso, tú ves. Él dijo que no participaba más. Pero hay que hacer algo, sobre todo aboco a la universidad que lo tome, porque ayer mismo estábamos discutiendo
y yo le pasaba mis comentarios hasta el artículo 228, un poco más superficiales de técnicas de redacción, y él estaba haciendo un análisis profundo y llevaba por el artículo 80. Entonces, ¿qué debe de hacer la universidad para producir un texto? Un informe. Informe, hacer una conferencia sobre ese código y tenerlo. Mira qué es lo que pasa, la gran dificultad que tenemos con el código. Dice Zareschi, el presidente del Tribunal Constitucional italiano, que estamos frente a un derecho dúctil. El derecho ya no solo se enfrenta a la liberación de la libertad para crear derechos y que se rompa esa tradicional del Estado hegemónico. Ya el derecho debe ser dúctil, debe ser muy cambiante y tiene varias cosas. Tiene que ver las decisiones del Tribunal Constitucional. Es un eje transversal con la disposición. Hay una parte entre la libertad, hay algo que es en el medio, que es un derecho regulador administrativo que tiene sanciones, y luego está el derecho penal. Entonces, también está la parte de presupuesto de persecución. Ya no se persigue, y eso está en la selección terciaria de la política criminal. ¿Qué persigo durante un año? Porque solo tengo un presupuesto. Sí. Más violencia de género, después persigo crimen organizado, porque en definitiva solo puedo perseguir el 5% de la delincuencia que ocurre durante un año. Es un sorteo que te toque a ti, o que te elijan a ti si es una persecución política. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el propio Código Penal enfrenta lo que se llama, es una ley general, no deroga la ley especial. Sí. Entonces debe de analizarse en un apartado del código qué vamos a hacer con el tanto derecho penal especial que existen en leyes especiales. Por ejemplo, la ley de soborno tiene su propia regulación penal, el Código Monetario, la regulación de la ley de sociedades. Todas esas leyes especiales que no se derogan con una ley, es lo contrario, una ley especial deroga una ley general. Pero, ¿qué prevé el código para que no haya una justaposición de delitos penales, o cómo la va a resolver el juez? ¿Qué es una justaposición para esos estudiantes de derecho que nos siguen, que son bastantes? Por ejemplo, y atención si hay niños escuchando, voy a poner un ejemplo un poco drástico. Cuando un familiar viola, ¿verdad?, a una menor de edad dentro de la familia, aquí produce una justaposición de delito. Ocurre una violación y al mismo tiempo un incesto. ¿Cómo se hace? A través de la decisión de los bienes jurídicos. ¿Cuál de los dos se elige? ¿Se elige la pena más grave? No. Ahora no. Con este código es el bien jurídico protegido, un cálculo casi matemático que vamos a tener que hacer los abogados. Porque aquí concurren de manera homogénea un concurso ideal de infracciones, es decir, 2 infracciones. Entonces el código tiene que resolver eso cuando ocurra con leyes especiales. Y en República Dominicana tenemos los juristas para darle solución con la técnica. Yo recuerdo que todo apunta a que sea, o sea, la infracción más grave de cara al daño que se le hace directamente al bien jurídico protegido. No, lo que pasa es que cuando ya tienes concurso ideal de infracciones, ya ninguna infracción se descarta. Ya no se coloca pena más grave. Ya no hay importancia por la gravedad de la pena en abstracto. No, yo no hablo de la pena, sino el daño al bien jurídico protegido como tal. Bueno, lo que pasa es que esa es la solución. Sí. A ver, el incesto protege. Vamos a tomar ese ejemplo. Se acumularía la pena ahí cuando un mismo hecho, tiene que ser que un mismo hecho violente, ¿verdad? Dos tipos penales. Los coloco a los dos. Si hay un concurso ideal de infracciones, lo ideal es que se colocan los dos. Los dos, claro. Ahora, pero ¿cómo yo logro determinar por qué debo de aplicarlo a los dos? Por el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico de la violación? La integridad física de la niña. ¿Cuál es el bien jurídico del incesto? Protección de los lazos familiares. Entonces ahí lo acumulo. ¿Me entiendes? Imagínate que en un mismo acto, para la violación, el de golpes y herida. Como ambos protegen la integridad, los bienes jurídicos, ahí se descartan. Y nada más se aplica uno. ¿Me está entendiendo? Sí, no claro. Se acumula. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las leyes especiales? Cuando haya justaposición de delitos, que un delito se parezca a otro delito de la ley especial. Tenemos que tener una técnica para tener un criterio del exerta. Entonces, esas cosas, Trajano, usted como presidente del Colegio de Abogados,
¿Pero cuál que presidente del tuvimos Colegio de Abogados? Trajano. Porque no se ha ejecutado una decisión del Tribunal Superior Electoral. Sí, ahí. ¿Tú tienes tu carne al día? No, bueno, yo no lo tengo al día, pero pues ve a donde Trajano para que te lo ponga ese al día. colegio está totalmente deslegitimado. A mí no me diga de que de presidente del Colegio de Abogados. Hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que por un tema de yo no entiendo, no se ha ejecutado. Y quien debe de ejecutarse. Sí, pero la comisión lo declaró como ganador cuando se ordenó la revisión. Y entonces, por lo menos legítimamente, hasta que se decida lo contrario, él es el presidente del Colegio de Abogados y él debe de formalizar una comisión para que esa revisión se haga a través de esa comisión de juristas, porque bastantes especialidades tiene, y que se integre esa decisión. Entonces, ¿qué quiero con esto decir? Que el código ciertamente dista en un tópico, hay muchas cosas que evaluar, muchos temas de pinceladas que hacer, pero quiero resaltar algo, Gustavo, por último, la técnica legislativa. Klaus Tiderman tiene un libro es un jurista alemán, bueno, creo que polaco-alemán, pero vamos a decir que hace una redacción de la, digamos, redacción inteligente de cómo deben de ser las técnicas legislativas para que el derecho no caiga en desuso rápido. Y entonces la técnica legislativa no son de palabras soeces o complicadas, sino que hay una técnica de redacción para preparar los delitos para que se pueda entender y que la jurisprudencia pueda tener una apertura. No sustituyan palabras. A sabiendas es una construcción penal. No le pongan con conocimiento de causa, no alteren, porque después hacen un lío cuando llega ya a los tribunales. Y lo que queremos es que se adopte una figura de persecución adaptada a los nuevos tiempos. ¿El qué? A sabiendas. Claro, le lleva un plus al dolo, porque todos los delitos se cometen con dolo, ¿sí o no? Sí, claro. Pero cuando el delito te agrega a sabiendas, te hace un plus en el que necesariamente en la intención tiene que no quedar duda. Exacto, tiene que quedar clara de que esa era la ley de lavado de activos lo tiene desde sus inicios, de la 7202. Claro. En materia de lavado, la tiene ahí. Eso quiere decir que no admite el efecto culposo. El efecto culposo. Me explico. La chica que está haciendo una transferencia en el banco y ese cliente siempre hace ese tipo de regulación y un día hace una operación y confía y hace una operación de lavado de una magnitud. Cógelo. Perdón, esa palabra, perdón. Pero como ella, pero mira que eso es un elemento culposo. No. Tiene que ser a sabiendas. Es decir, aquí no se admite el elemento de culpabilidad como para atenuar. ¿Me entiende? Fíjense que el delito de homicidio usualmente siempre es voluntario, intencional, Pero si usted pone un niño en una cajuela arriba del vehículo para que él se divierta y él se cae de un frenazo, ese delito es culposo porque usted no tomó, es imprudente. Entonces, aquí en los delitos de lavado, no existen los delitos culposos siempre y cuando haya una sabienda. Entonces no vayan a poner con conocimiento de causa, con intención o moralmente reprochable, como yo vi algunos legisladores queriendo poner, porque eso se repetía mucho. Oye, el criterio es que se ha repetido mucho la sabienda. Qué batalla. Sí, nada, señores, seguimos comentando el Código Penal. Volvemos en breve.